29 de mayo de 1992, yo escribía esto. ¿Acaso sea ahora, en el aura de la muerte, cuando empiece a perfilarse la sombra cierta del hombre que escuchaba detrás del artista, casi oculto, ese ángel fatigado en tránsito implacable al silencio? ¿Acaso sea ahora también cuando muchos, los que lo midieron con la pequeña vara de la anécdota, empiecen a sospechar que el resplandor de la gran obra suele opacar la luz del taumaturgo? Que en esa obra donde resulta el formidable hálito de América criolla, no ha sido fácil escuchar su voz entre tantas, rescatar su acento en la masa coral que pugna entre la oración y el grito. ¿Quién fue? ¿Cómo fue ese paisano socarrón y sentencioso, tantas veces acusado de individualista, de rebelde, de mal llevado? Las respuestas que valen son las que legitiman la enorme trascendencia de su obra suscrita, refrendada a cada paso por su vida. Es rebelde quien enfrenta a una sociedad que descalifica la dignidad y la libertad del hombre como valores supremos. Es mal llevado quien al decir ciertas verdades tiene que galopear contra el viento. Es individualista el que se queda solo cada vez que le toca hablar en nombre de muchos. Si Yupanqui significa haz de contar, habrá que tener muy claro que para narrar la epopeya oscura de tantas vidas, para traducir el rigor de esas historias de hombres que pasaron sin dejar huella, el narrador no fue su observador, sino su protagonista. Que aquel joven poeta, estudiante, escribiente, zafrero, hachero, arriero a lomo de mula, peón en las salinas, un día empuñó la guitarra y la pobló con el manso silencio de su gente. Que ese manantial escondido es el único que vierte el agua de la inmortalidad. Que la carga de expresar a todo un pueblo mucho ha costado y habrá todavía de costar. Pero su precio y su desvelo estarán saldados cuando nos demos cuenta que allí, juntos, acaso por primera vez, estamos nosotros, los argentinos. Y bien, es posible que hoy todo lo que tenga que decir esté implícito en ese escrito de adiós, y que ahora solo quede desplegar su entrañable sentido como quien abre una ventana sobre un paisaje vedado. Se ha escrito mucho sobre Yupanqui, indagaciones valiosas desde diversos ángulos: el intelectual, el social, el filosófico, el religioso, el ético, el literario. Creo que todos esos costados no alcanzan a expresar su totalidad, no llegan a esbozar el misterio de una entidad milagrosa. Allí, donde hombre y artista trascienden el leve trazo que los separa, y allí también donde el intento de abrazarlos se desprende de lo biográfico para entenderlo como un destino. Para eso habrá que mirarlo desde muy cerca, desde esa instancia donde el que toma su obra comprende que deberá traducirla, a calar profunda y atrevidamente en aquello que con ella se ha querido decir. Y será atrevido en la más noble acepción de la palabra quien ingrese a ese universo estético, donde la elección de los elementos técnicos y expresivos no deberá dejar en el camino su carga de significados, y se tenga el pudor y el miedo necesarios para que el descubrimiento no sea una profanación.
Habrá que entrar allí como a un templo, que el rincón en penumbras no sea inundado por nuestra luz, que aquello que fue un rezo no sea proferido por nuestro grito, que, en fin, las tallas del dolor o la desesperanza no sufran corrección por nuestra mano. ¿Acaso el perfil definitorio, el imperativo, de un intérprete cabal no sea sino el de revelar? Revelar, arrojar la luz necesaria allí donde lo creado se recrea, una y otra vez, en la propia voz o en el propio instrumento. Solo será posible poseer la sustancia original acercándose a las fuentes, hasta entrar en ellas. El hombre que escuchaba detrás del artista. Ese hombre no será aquí ni el hombre político, ni social, ni el doméstico. Nuestra mirada en torno de él no debe ser un eclipse, sino una indagación en la carnadura que sostiene y da la vida de su obra, como un sello único y definitivo, huella digital al pie de cada melodía, de cada verso. Y esa carnadura es la paisanidad. Sí, allí está y estará ese paisano con el gesto, el acento, el color hondamente argentino, sin posturas ni el grueso trazo de lo caracterizado, sin arcaísmos en la palabra despojada. Ser paisano, decía Atahualpa, es llevar el país adentro. A partir de su definición, acaso se torne más comprensible esto de la paisanidad. Tanto han colaborado ciertos escenarios y cierta televisión para insistir en una imagen que está más cerca de la caricatura que del retrato. El paisano es muy tranquilo, siempre solo sabe andar, a la taba y las cuadreras le arrima su soledad, dice en una de sus milongas. Sí, veamos ese hombre tranquilo, parco, prudente, naturalmente educado y respetuoso. No lo ha formado el aula por las que en algunos casos ha pasado apenas. Lo ha modelado sí la tierra y sus rigores, el trabajo duro del campo donde se precisan destreza y concentración. Lo ha hecho así el antiguo brete de la historia, una herencia de exclusión y marginalidad, el cepo de la postergación, la desmemoria de sus derechos que ya cantara fierro y desde donde todavía hoy yergue su dignidad de criollo, marca natural de la altivez y la desconfianza del gaucho. A ese paisano, refugiado en el silencio como en la trinchera, no le reclaman ni el barullo ni la frivolidad. Lo reclama sí la guitarra, allá dócil en su mano rústica, la pausada conversación en la rueda del mate, la palabra ornamentada en la décima o la copla, ese vertedero natural donde el sempiterno silencio se convierte en canto. Si nos hemos detenido en esta descripción, no ha sido solo para pintar un paisano genérico, sino aproximarnos al singular, a Atahualpa, y en él algunos trazos más que faltaban: el carácter reflexivo, el humor socarrón, la franqueza sin vueltas, y cierta dureza, templada en injusticias y sufrimientos, y enarbolada cada vez que hacía falta. El paisano entonces es más una conjugación que un ideal separado del tiempo. Es el hombre conjugado en su circunstancia, como decía Ortega. Yo creo en el tallado de la vida.
Si bien Atahualpa heredó de sus mayores los dones fundadores de la paisanidad, la vida entre sus pares completó al hombre total, codo a codo con seres anónimos y silenciosos. Uno más. Uno más en el esfuerzo del trabajo y la penuria, en manos tajeadas, en rostros adustos, en el cansancio bruto que derriba los cuerpos en un sueño parecido a la muerte. Así se gestó el canto de Atahualpa, con el país adentro. Por eso es verdad. Una luz que brilla con la intensidad de un faro en el vasto friso de la música clásica, donde la concepción estética del creador procesa sí los aportes de la cultura del medio y de su tiempo, pero a la vez otorga una mayor libertad expresiva y técnica, una libertad que incluso puede ser a veces transgresora. Pero en música popular, y en particular en aquella llamada folclore, son otras las pautas. Aquí el creador es un vocero, un colector de rigurosos componentes étnicos, geográficos e históricos. A ese núcleo gestado Atahualpa le llamaba paisaje. Son palabras suyas, anónimo, plural, hecho por todos, una armonía entre los que respiramos el mismo aire y pisamos la misma tierra. La chacarera tiene olor a Santiago, arenal, a algarrobo, a tierra seca, a tabaco y chala. No puede ser sino de ahí. Y hablando de algunas composiciones actuales, zambas que parecen boleros, que no representan ni a un barrio de Buenos Aires, no digo a una provincia, no por eso hay que volver a la lanza o las espuelas, pero sí es necesario traducir el país. Traducir el país. Menuda empresa. Para eso será necesario no solo un gran esfuerzo, sino el sacrificio del ego. Operarse de vanidad, según Atahualpa. Y será el recolector de voces y sonidos, hurgador de los misterios, vaqueano de rumbos y caminos, escucha del gran silencio. Así irá juntando las leñitas para el fuego mayor. Como un yuyero se agacha a arrancarle a la tierra pedacito de sus secretos y entrará a los boliches para beberse las coplas de los cantores desconocidos. Y guardará para aprender los sones de guitarras o quenas perdidas, como una gran alforja memoriosa. Su borroso perfil se mezclará entre los paisanos hasta diluirse para siempre. Eso fue, eso es Atahualpa. Su luz de taumaturgo está derramada en su obra, en la forma de una toma de conciencia, la conciencia del valor de esa obra. Saber que lo que uno hace vale, legitima el acto de darlo a los demás. Lo contrario sería una estafa. La conciencia del propio valor es también un componente de la autoridad, el componente del maestro. Este será al fin ese cuño, lo único suyo. Las esencias contenidas en esa masa coral que pugna entre la oración y el grito están en el sonido de su guitarra, en el eco de su voz, en el latido de su palabra.
emergentes sociales, ya sean de extracción política o artística, han sido y serán siempre sujetos de enorme individualidad. Allí está la historia para corroborarlo. La proyección en la sociedad de esas poderosas personalidades no ha significado en manera alguna su aislamiento del seno social, sino precisamente todo lo contrario. Quiero decir, el concepto de individualismo que se maneja en el lenguaje académico es antiguo, ha perdido vigencia, dada la evolución natural de tiempo y sistemas. Todos los grandes creadores, los inventores, científicos y líderes han sido individuos nutridos en su medio y en su tiempo, algunos adelantados, pero todos han sido ante el resto del mundo la síntesis de su propia cultura. Valga esto para Atahualpa, al que se ha etiquetado injustamente en la estrechez del aislamiento, la huraña reserva del que rechaza a su grey y se escuda en sus propias convicciones. Nada más injusto y nada más inaceptable. Un poeta que ha escrito esto: si tú no crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. Escribirás, acaso, tu drama de hombre huraño. Solo, sin soledad, cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo, que nadie podrá ya entender. Ahora bien, si el ser individualista es rechazar ciertos báculos que la sociedad suele ofrecer, allí será necesario alguna precisión. El hombre que no acepta ciertos puntos de apoyo es porque sabe que no tardarán en convertirse en condicionamientos. Por cierto que el ejercicio de la libertad exige alguna rebeldía. El rechazo a cierto malentendido compromiso con el seno social no significa otra cosa que la simple liberación de ataduras y atajos. El artista debe elegir sus objetivos y sus caminos en libertad, y para eso habrá de abrirse paso, a veces a machete, como en tupido monte. Caminará solo, sin duda, pero no irá solo. Caminará libre de todo lo que estorbe, desvirtúe, desoriente y trabe, pero llevará consigo una multitud silenciosa y amortajada que espera la pulsación de su levántate y anda. Claro que ser rebelde no es gratuito. Los mecenas mentales que lo digitan todo desde sus emporios no perdonarán rebeldías. Vendrán los castigos, las exclusiones, la proscripción del silencio, esa especie de muerte civil que hace que sea peor la indiferencia que la persecución. Atahualpa padeció todo eso. Diríamos que aún lo sigue padeciendo. Sin embargo, la flecha ya está en el aire para llenarse de sol, como dice en una de sus canciones. Y yo creo que todo artista genuino es una flecha tendida hacia su centro, y que ese centro, insustituible, puede condensar el sentido de una vida. Alcanzarlo tal vez no sea tarea de una sola, sino de varias vidas y de varias muertes, para decirlo con sus palabras. Y aunque me quiten los ojos, igual he de verlo yo,
con los ojos de mi hermano, donde la flecha cayó. El 29 de mayo de 1992 yo escribía esto: un paisano llamado Atahualpa. Firmado Suma Paz. En Voces Cardinales, Benito Aranda daba lectura a un paisano llamado Atahualpa, ensayo inédito de la señora Suma Paz. Como corple musical de fondo, se escuchaba La Estancia Vieja, milonga de y por Atahualpa Yupanqui,